¿Alguna vez has sentido un escalofrío al pensar en lo desconocido? ¿Y si un libro pudiera abrir puertas a fuerzas más allá de tu imaginación? Son grimorios legendarios que prometen poder, pero exigen un precio terrible: tu cordura, tu alma o incluso tu vida. En este vídeo, desvelamos los secretos de estos libros prohibidos, sus historias de locura y destrucción, y lo que revelan sobre lo oculto. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que hay más allá del velo? Quédate hasta el final y descúbrelo. El Necronomicon, esa leyenda enigmática, fue escrito, o eso se dice, en el siglo VII por Abdul al-Hazred, un místico árabe que, según las historias, tuvo sus visiones más perturbadoras mientras se aventuraba por los desiertos de una Arabia misteriosa. El contenido de este grimorio legendario es todo menos común. Contiene rituales, hechizos e invocaciones de entidades cósmicas, los llamados antiguos, seres que, en la visión del autor, gobiernan el universo en planos más allá de nuestra comprensión. La escritura está hecha en un lenguaje críptico, lleno de símbolos arcanos, palabras que, al ser descifradas, supuestamente abren puertas a lo desconocido. La sensación al leer sobre el Necronomicon es la de estar tocando algo muy por encima de nuestra realidad, algo que podría alterar la propia percepción de lo que conocemos como real. Para quien se atreve a explorar, el precio es alto. La cordura y el destino quedan a merced de lo que el libro invoca. La historia de su transmisión es nada menos que aterradora. El Necronomicon pasó de mano en mano a lo largo de los siglos, dejando un rastro de tragedias, locura y muertes misteriosas. Muchos de los que tuvieron acceso al libro relataron una sensación indescriptible de desesperación, como si el simple acto de leer sus páginas fuera una invitación a la muerte. Sus traducciones al griego y al latín en la Europa medieval fueron las que más ampliaron su influencia. Cuando su presencia se hizo notar en Occidente, no tardó en extenderse como la pólvora, encendiendo la llama del ocultismo y atrayendo a curiosos y practicantes de la magia negra. Imagina la Europa medieval, repleta de eruditos y alquimistas en busca de conocimiento prohibido. El Necronomicon llegó a muchos, pero, por desgracia, trajo consigo más maldición que sabiduría. Sin embargo, a lo largo de la historia, los intentos de destruir este libro maldito fueron numerosos. La Inquisición, temiendo su poder y los conocimientos ocultos que contenía, se encargó de erradicar todas las copias del Necronomicon. Bibliotecas quemadas, pergaminos destruidos, pero, como cualquier secreto peligroso, siempre encuentra una forma de escapar. Algunas copias, imperturbables, sobrevivieron en colecciones privadas o en bibliotecas secretas, ocultas a la vista pública, protegidas por aquellos que comprenden el riesgo de poseerlas. Estos ejemplares siguen siendo el objetivo de cazadores de grimorios y ocultistas a lo largo del tiempo, aún con el poder de evocar el terror y lo sobrenatural. Entre los casos más destacados está el de Randolph Carter, un investigador de principios del siglo XX, que desapareció misteriosamente tras encontrar el Necronomicon en un viaje a Siria. El relato de su pérdida fue ampliamente difundido, pero nadie supo nunca el destino exacto del hombre. En otro episodio, un ocultista francés encontró la muerte en circunstancias extrañas, su cuerpo hallado con una expresión de terror. El libro, al parecer, lleva a sus poseedores a un destino incierto, un camino sin retorno. Y si eso no fuera suficiente, un grupo de jóvenes en Praga, en 2015, decidió jugar con el libro, realizando un ritual por diversión. Lo que siguió fue la desaparición de todos, sin dejar rastro. El Necronomicon sigue siendo uno de los libros más temidos y misteriosos del mundo, guardando en sus páginas más que conocimiento. Guarda destinos y vidas. No hay duda de que el Necronomicon tiene el poder de alterar no solo las realidades físicas, sino también las espirituales. Muchos, al intentar invocar las fuerzas que promete, terminan tocando lo desconocido, de una forma que es mejor dejar sin explorar. Este libro no es solo una leyenda, sino un portal oscuro hacia lo que tal vez deberíamos dejar intacto. Y es en este contexto de misterios y peligros donde surgen otros libros igualmente temidos, como el libro de Abramelin,
que nos lleva a otro capítulo de la historia del ocultismo. Pero esa es una historia que exige una comprensión más profunda y, quién sabe, un valor aún mayor. El libro de Abramelín, un grimorio envuelto en misterio, se atribuye al mago egipcio Abramelín, que habría vivido en el siglo XV. La obra es una de las más notorias dentro de la magia sagrada, ya que describe con detalle los rituales necesarios para invocar tanto ángeles como demonios. Según las páginas de este libro, el mago Abramelín habría revelado a un cabalista alemán, Abraham von Worms, cómo dominar estas entidades a través de rituales extremadamente complejos. A diferencia de otros grimorios, que se centran solo en el poder de entidades demoníacas, el libro de Abramelín propone una manera de alcanzar el equilibrio entre las fuerzas celestiales e infernales, ofreciendo a los practicantes una relación más controlada con lo sobrenatural. Pero eso no significa que el camino sea fácil. Al contrario, los desafíos impuestos a quien se atreve a realizar estos rituales son inmensos. El ritual central del libro de Abramelín es un viaje espiritual de purificación que dura de 6 meses a 1 año, dependiendo de la dedicación del practicante. Durante este periodo, el mago debe pasar por intensas purificaciones físicas y espirituales, incluyendo ayunos y prácticas de meditación. El objetivo principal es invocar al ángel guardián sagrado, un ser celestial que, según el grimorio, protege y guía al mago en su viaje espiritual. Sin embargo, como todo pacto con lo sobrenatural, hay un precio. La idea de dominar no solo espíritus malignos, sino también de obtener un poder absoluto sobre las fuerzas invisibles, es tentadora, pero peligrosa. Para quien se dispone a seguir el camino del libro de Abramelín, el riesgo de perder la cordura o incluso la vida es muy real. El poder tiene un precio y muchas veces se paga con la mente y el alma del practicante. El impacto del libro de Abramelín no se limitó a aquellos que intentaron realizar sus rituales. Figuras históricas como Aleister Crowley, uno de los ocultistas más famosos del siglo XX, intentaron y fracasaron en ejecutar el ritual completo del libro. Crowley, conocido por su búsqueda incansable de poder sobrenatural y esoterismo, reconoció la complejidad y los peligros de esta obra. Él mismo relató que no logró completar el proceso, y muchos creen que su fracaso contribuyó a las tragedias que marcaron su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay indicios de que los nazis, en su búsqueda de poder sobrenatural, intentaron usar el libro de Abramelín para alcanzar un control aún mayor sobre las fuerzas demoníacas. Sin embargo, en lugar de éxito, lo que siguió fueron relatos de fracasos catastróficos y consecuencias mortales. No son raros los relatos de practicantes modernos que intentaron realizar los rituales del libro de Abramelín y terminaron en estados de locura, desapariciones o incluso muertes misteriosas. El libro en sí parece ser una llave hacia algo muy por encima de la comprensión humana, algo que los antiguos cabalistas tal vez sabían, pero prefirieron mantener en secreto. La línea tenue entre el control y el caos parece desvanecerse a medida que los rituales se llevan al límite. No es solo el poder lo que se ofrece, sino también la posibilidad de destrucción. El propio hecho de que el libro de Abramelín haya sido transmitido de generación en generación, en secreto y bajo gran riesgo, es un testimonio de que contiene algo con lo que no se debe jugar. Y así, el libro de Abramelín sigue siendo una leyenda viva, con sus páginas aún invocando misterios y peligros que muchos no se atreven siquiera a intentar entender. Tal vez sea mejor dejar esos poderes donde están, en el límite entre el mundo físico y lo sobrenatural, lejos de los ojos de los mortales. Pero, como en todo buen misterio, la atracción por saber qué hay más allá del velo de la realidad no es algo fácil de resistir. Y esa curiosidad insaciable nos lleva de vuelta a los grimorios y a las fuerzas que guardan. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de un libro tan poderoso como el Grimorio de Honorius? Eso ya es un capítulo aparte, pero quién sabe, una historia que, de alguna forma, también nos lleva al otro lado de la línea, entre el control y el caos. El Grimorio de Honorius, también conocido como Liber Juratus, es uno de los grimorios más antiguos y temidos de la historia.
atribuido al Papa Honorius III, que gobernó la Iglesia Católica en el siglo XIII. A diferencia de otros libros de magia, que abordan principalmente invocaciones de demonios o fuerzas cósmicas, el Grimorio de Honorius tiene un enfoque específico: el control de demonios y fuerzas malignas mediante rituales basados en la tradición cristiana. Aunque parezca una contradicción, ya que la Iglesia Católica aboga por la pureza espiritual y la lucha contra las fuerzas de las tinieblas, el Grimorio propone precisamente el uso de estas fuerzas demoníacas como instrumentos para alcanzar el poder, defendiendo que es posible, con los rituales correctos, someter a estas entidades malignas y utilizarlas para fines específicos. El propósito de esta obra es claro: protegerse contra el mal, pero también aprovechar el poder que viene con el control de los demonios. Los rituales descritos en el Grimorio de Honorius son complejos y altamente simbólicos. Uno de los más notables es la llave del infierno, que se dice capaz de abrir portales al inframundo, permitiendo al mago controlar a los demonios de allí. La ritualística exige una gran precisión y cuidado, ya que cualquier error puede resultar en tragedias, como el control involuntario de fuerzas aún más poderosas e incontrolables. La llave no es solo una herramienta física, sino también un símbolo de poder y dominio. La propia idea de abrir un portal al infierno es algo que despierta tanto fascinación como terror, ya que implica la interacción directa con el mal puro. ¿Y quién se atrevería a manipular fuerzas tan destructivas en busca de poder personal? Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo rumores de que los nazis, en su búsqueda de control sobrenatural, utilizaron el Grimorio de Honorius como parte de sus investigaciones ocultistas. Muchos creen que su obsesión por el ocultismo estaba ligada al intento de obtener algún tipo de poder sobrenatural que pudiera garantizar la victoria. Los relatos indican que algunos de los altos líderes del régimen intentaron acceder a las fuerzas del más allá por medio del Grimorio. Pero, como era de esperar, las consecuencias fueron desastrosas. No solo para los involucrados directamente, sino para muchos otros que terminaron siendo arrastrados por la magia negra que intentaron invocar. Este tipo de magia no se conforma con ser controlada, consume y destruye. En un monasterio en Francia, hay una historia sombría relacionada con el uso del Grimorio de Honorius. Tras intentar realizar uno de los rituales para protección espiritual, algo salió terriblemente mal. El monasterio fue destruido por fuerzas sobrenaturales incontrolables, y los monjes que participaron en la ceremonia fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. No se sabe con certeza si la magia fue mal ejecutada o si algo aún más malévolo fue despertado. Lo que sí se sabe es que el Grimorio de Honorius sigue estando asociado a uno de los rituales más peligrosos jamás conocidos. Su promesa de poder viene acompañada de una pesada carga de riesgo y destrucción, y a lo largo de los siglos, los practicantes que buscaron utilizarlo no tuvieron idea de lo que realmente estaban invocando. En Londres y Berlín, algunos ocultistas intentaron realizar experimentos con el Grimorio de Honorius, buscando manipular las fuerzas que prometía controlar. Pero, en lugar de obtener poder, muchos terminaron perdiendo la cordura o sufriendo muertes trágicas. La magia del libro no es algo para tratar a la ligera. Exige una comprensión profunda de lo que está en juego. Por más tentador que sea acercarse a lo desconocido, el Grimorio de Honorius, como otros grimorios, nos recuerda una verdad esencial. La línea entre el control y el caos es tenue, y cuando se trata de fuerzas sobrenaturales, los riesgos son mayores de lo que la mayoría puede imaginar. Al final, el Grimorio de Honorius, al igual que el Necronomicon y el libro de Abramelin, permanece como un símbolo de poder, pero también de peligro. Lo que comenzó como un instrumento de protección, terminó convirtiéndose en una fuente de terror y destrucción. La historia de estos grimorios nos muestra que, por más fascinante que sea el deseo de controlar lo sobrenatural, hay una línea que, una vez cruzada, no permite volver atrás. Y, tal vez, por eso estos libros permanecen guardados en bibliotecas secretas y colecciones privadas, lejos de las manos de aquellos que buscan el poder sin entender las fuerzas que intentan invocar.
Ahora que has conocido los misterios más profundos y aterradores que rodean a estos 3 libros legendarios, la pregunta es, ¿te atreverías a explorar lo desconocido? ¿Qué harías si tuvieras en tus manos uno de estos grimorios? Recuerda, el conocimiento y el poder conllevan responsabilidades y, en muchos casos, riesgos que pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Ahora te toca a ti. Lo que has aprendido hasta aquí puede ser el primer paso para entender qué se esconde en las sombras del ocultismo. Y si realmente estás dispuesto a desafiar tus propios límites, busca el conocimiento, pero con cautela. ¿Cómo vas a usar esta sabiduría recién adquirida? Tal vez la clave esté en comprender los peligros antes de intentar enfrentarlos. Si quieres seguir desvelando los mayores misterios de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Solo así podrás estar al tanto de todo lo que estamos preparando para ti. Vamos juntos a continuar este viaje de descubrimiento. Hasta el próximo video.